me va? Qué gusto, soy Lucy Farías. Como cada semana, me da mucho gusto darle la más cordial bienvenida e invitarle a que se quede con nosotros en este programa Las Sentencias a Debate, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que esta semana le ofrece el caso de la validez de la elección en el municipio de Juárez, en Chihuahua. Déjeme comentarle que la Sala Superior, después de haber resuelto la elección presidencial, la elección federal, bueno, pues tiene a su cargo en última instancia resolver precisamente estos asuntos que versan sobre ayuntamientos, sobre representación proporcional, sobre mayoría relativa. En este nos vamos a concentrar en un asunto de ayuntamiento, el de Juárez, en Chihuahua, y fue Encuentro Social quien impugnó ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues una sentencia de la Sala Regional Guadalajara que había confirmado la entrega de constancia y validez de la elección precisamente a favor de Héctor Cavada, un candidato independiente allá en Juárez, Chihuahua. La Sala Superior analizó este asunto de manera exhaustiva y rigurosa, bueno, pues porque había temas de nulidad que desde luego la Sala Superior estudió y definió. Así es que si usted quiere saber más detalles de este asunto relativo precisamente a este municipio de Juárez en Chihuahua, pues quédese con nosotros, ya que Pedro Lara y Malo reciben el estudio por un lado a la maestra Nadia Sierra Campos, quien es, bueno, además de experta en derechos humanos, también es académica de la Universidad U Semper y también recibe al que es secretario de Estudio y Cuenta de la ponencia precisamente de este asunto. Se trata de Pedro Bautista Martínez, de la ponencia del magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera. Quédese con nosotros y conozca de estos asuntos que ha estado resolviendo la Sala Superior, precisamente que devienen del proceso electoral 2017-2018. Acompáñenos, yo soy Lucy Farías. ¿Qué tal? Les damos la más cordial bienvenida a su programa Las Sentencias a Debate del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Vamos a hablar en esta ocasión sobre el recurso de reconsideración 1161 y sus acumulados, que es una sentencia de este año. Y es una sentencia interesante por diferentes razones. Se discute también a lo largo de este programa, verán ustedes que se discute también en la sentencia cuestiones relativas a una jurisprudencia. En fin, es un asunto interesante. Nadie mejor que el secretario. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias. Muchas gracias. Nadia, gracias por nosotros. Tocayo, bienvenido nuevamente. Gracias. Y le vamos a pedir a Pedro, bueno, que nos ponga un poco en el contexto, que nos platique un poco los antecedentes de este asunto, brevemente la cadena impugnativa y qué es lo que nos trae finalmente a Sala Superior este asunto. ¿Cómo no, Tocayo? Sí, este asunto tiene que ver con la elección de los integrantes del Ayuntamiento de Juárez, Chihuahua. Es toda una cadena impugnativa, como bien mencionas, porque aquí conocimos en recurso de reconsideración. Esto es ya una vez agotada por el OPLE, el Tribunal Local y la Sala Regional, agotada esa cadena impugnativa. Originalmente, en el organismo público local electoral de Chihuahua, entrega la constancia al candidato de la coalición Juntos Haremos Historia. PRD, PT, Morena. Morena. No, perdón, PT, Encuentro Social y Morena. y PT, así es. Sí. Impugna, sin embargo, el candidato independiente, que hay una diferencia pequeña de votos, sí, impugna ante el Tribunal Local. El Tribunal Local revoca esta constancia a partir de analizar diversas causales de nulidad de votación recibida en casilla. Como el resultado es tan corto entre el primer y segundo lugar, entonces si anulas algunas casillas, ahorita vamos a entrar a detalle, pues te daba para cambiar el resultado del ganador. Con la sentencia del Tribunal Local da este cambio de ganador y entonces se propone la revocación para que entonces se entregue la constancia, pero a favor del candidato independiente. Esto se va a la Sala Regional, también envía impugnación, la Sala Regional confirma y en última instancia el recurso de reconsideración ante la Sala Superior, y aquí también se confirma esta determinación, como ya veremos a detalle. Pero sí, esta cadena impugnativa larga y sobre todo a lo mejor aquí resaltar esta naturaleza extraordinaria primero del recurso de reconsideración, que está diseñado como un medio de impugnación para revisar la regularidad constitucional de las sentencias de las salas regionales. Es decir, no, es una instancia extraordinaria que tiene que ver solamente con cuestiones de constitucionalidad, no de legalidad. No podría considerarse a lo mejor en este caso una cuarta instancia, pasando OPLE, Tribunal Local, Sala Regional, claro, sino que más bien es un medio
repito, extraordinario, en donde tiene supuestos muy específicos de procedencia. En el caso, por ejemplo, si se pide la inaplicación de una norma, la inaplicación de alguna jurisprudencia, ahí también hay cierta discusión. Todo ello a la luz de ¿qué? De principios o de preceptos constitucionales, que fue como pudimos entonces entrar en algunos casos a analizar el fondo de la controversia en recurso de reconsideración. Digo, hablábamos hace un momento, justo antes de comenzar este programa, sobre precisamente la naturaleza extraordinaria del recurso de reconsideración y cómo a lo largo de su evolución procesal hemos visto pues ajustes tratando un poco de abrir precisamente la procedencia de ese recurso, pero no deja de ser finalmente un recurso de naturaleza constitucional. Digo, cuestiones convencionales evidentemente al ser equiparables a la Constitución también son invocables, pero se queda hasta ahí, ¿no? Y estamos precisamente frente a un asunto que desde ese punto de vista puede resultar hasta cierto punto confuso, o es complejo por lo menos, a la hora de entender por qué, por ejemplo, dos recursos interpuestos en este caso, pues por el candidato al que se le dio el triunfo en la instancia del tribunal local, y pues se le están sobreseyendo por no cumplir con esas cuestiones, ¿no? Digo, al final de cuentas parece que no afecta a las pretensiones, ya lo veremos más adelante, pero sí, efectivamente, nos encontramos en un contexto procesalmente más complejo de lo normal. No es como venir a través de un juicio ciudadano y decir, oye, pues me están vulnerando mis derechos políticos electorales, y ya se le abre la puerta automáticamente y ya se verá, claro. Incluso hay suplencia de la queja, y en este caso no, es como mucho más riguroso, ¿no? Sí, es muy específico además y como una formalidad también como muy rigurosa, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, los litigantes, pues lo que dicen es, pienso en una cuarta instancia como para poder acceder, y entonces es imposible tú poder interponer cuestiones de legalidad, aunque digas tiene que ver con el derecho humano de acceso a la justicia, claro. El debido proceso y otras cuestiones, pues sí, pero particularmente tiene que ver con control de regularidad constitucional, que también es bastante complejo, también después de la reforma de 2011 para entender para muchas personas, ¿no? Pero particularmente en Tribunal Electoral pues no es lo mismo que tramitar un amparo, por ejemplo, ¿no? Que si te puedes ir por cuestiones de legalidad, acá no, acá simplemente es esa parte rigurosa en donde pues debes de encontrarle el camino adecuado. Sí, y creo que aquí precisamente pues lo que le falla, porque verán ustedes, estos dos, de todos los que se acumulan, hay dos que se sobreseen por no cumplir con ese requisito, ¿no? Y son precisamente los del ciudadano al que se le otorgó la constancia de mayoría a partir de que se revocó precisamente lo computado por el OPLE, ¿no? Así es, del candidato independiente. Lo que sucedió fue que la pretensión del candidato independiente sí tenía que ver con una cuestión de mera legalidad. Él pedía el recuento de la votación, es decir, revisar lo que ya había sido recontado como una especie de nuevo escrutinio y cómputo, pero ya aquí en sede en sala superior. Sin embargo, primero el tema del recuento, más allá de si procede o no procede, es un tema de legalidad. Claro. Pero además también en una revisión preliminar, digamos, del fondo, lo que ya fue recontado, ya fue abierto, un nuevo escrutinio y cómputo que se hizo en la sede, en el OPLE, de la apertura total de los paquetes, es decir, el voto por voto. Se abrieron la totalidad de los paquetes del municipio de la elección de Juárez. Entonces ahí cualquier irregularidad que hubiera ocurrido en el escrutinio y cómputo de casilla ya fue subsanado por el OPLE. Claro. Entonces él quería que una vez más se revisara el recuento, digamos el recuento del recuento. No entramos a determinar si procede o no, porque es un tema de legalidad y como bien dices, se sobreseyó porque el recurso de reconciliación es para cuestiones de constitucionalidad. En cambio, en los otros medios de impugnación sí se planteó de manera interesante, y ahí es donde estuvo el debate, un análisis de la jurisprudencia, dos jurisprudencias de la Sala Superior, particularmente, si no mal recuerdo, la 13 de 2002, y hay otra 13 también, pero del 2018. Una es 2000 y otra es 2002. 2002. Pero a la luz, a la luz de los principios constitucionales de certeza, de seguridad jurídica, de conservación de los actos públicos válidamente celebrados, y también pedían la inaplicación del artículo específico de la ley de Chihuahua que establece la causal de nulidad. Aquí la litis se centró, si bien parecería en primer lugar un aspecto de legalidad, en determinar si se actualizaba o no la causal de nulidad de votación recibida en 24 casillas. 24 casillas, la causal es
que la votación sea recibida por personas distintas a las autorizadas en ley. Claro. Y específicamente para actualizarse ese supuesto, que se actualiza o se configura cuando alguien el día de la jornada electoral está en la mesa directiva de casilla, funge como funcionario, pero no pertenece a la sección electoral correspondiente. Es un cachirul, digamos. Es una especie de cachirul, viene de otra sección electoral, al menos no está en la lista nominal correspondiente a esa sección electoral. Entonces eso actualiza la causal de nulidad prevista en la ley, en este caso la ley de Chihuahua, pero también está prevista a nivel federal en la LEGIPE de votación, porque una persona no autorizada por la ley, pues ese día fungió como funcionario de casilla. Ahora, ¿qué me gustaría resaltar en esta parte? Bueno, ¿cómo detectarlo? Pues porque cada mesa directiva de casilla de todas las que se instalan en el país tienen como parte de su documentación electoral la lista nominal correspondiente. Es decir, solamente había que corroborar que las 6 personas que estuvieron ahí aparecieran en ese listado nominal con su credencial de elector en la misma sección. Tan es así que los funcionarios de casilla votan ahí mismo, al mismo tiempo que reciben los votos, ejercen su derecho de voto activo en esa casilla. De tal manera que esa causal de nulidad está pensada para que opere una especie de nulidad automática de la votación recibida en esa casilla, y en este caso eran 24 casillas. A mí me llamó la atención una cuestión que se menciona y efectivamente es así, desde el punto de vista legislativo, el desarrollo de la norma, pues tenía que ver con la confianza entre vecinos, ¿no? O sea, el origen de la norma realmente viene de ahí. Y ahora lo pienso, digo, yo recuerdo perfectamente pues, la jornada de votación justamente de este proceso en el que todavía nos encontramos, pero cuya jornada acaba de pasar. Pues sí son vecinos, pero yo no conocía a ninguno de la mesa, ¿no? ya ves, los vecinos son tantos que es muy difícil. Y yo creo que aquí, bueno, pues, no porque la norma desde ese punto de vista ya sea obsoleta, sino porque la lógica fue construida en un contexto social diferente. Claro. ¿No? Yo creo que esa confianza entre vecinos, pues a lo mejor de palabra está bien, pero ¿quién conoce a todos sus vecinos, no? Que así como para decir, oye, aquí hay una persona ajena, extraña, no pertenece a nuestra sección. Bueno, las secciones son muy grandes, no tienen mucha gente. Pero básicamente creo que desde el punto de vista ético-moral se puede plantear como esa confianza que existe entre personas que están en la misma sección electoral, ¿no? Claro. Y la sentencia habla de los ciudadanos de una misma colectividad, ¿no? Así es. Y que, así es. que los conoces y demás. Quizá en ciudades como precisamente Ciudad Juárez, que ya también es bastante grande, no se conozcan, ¿no? Pero hay otras secciones en las que sí se conocen y dicen, no, pues mi comadre o la señora de la tienda está fungiendo como funcionaria. Pero también tienes razón, o sea, una jurisprudencia de 2000, que después se perfecciona en 2002, digámoslo así, ¿no? Que dice otras palabras para poder trabajar con ella, y que, digamos, en tiempo, 16 años después, pues la propia dinámica migratoria, la propia dinámica de los partidos políticos, de las candidaturas independientes, pues se ha cambiado muchísimo, y creo que esa es la particularidad que tiene de quienes vinieron a impugnar, ¿no? Revisemos, porque nos parece que ya no es actual, que ya no es acorde a estos tiempos que se están llevando las elecciones. Veamos cómo están las cosas. Particularmente te pongo como ejemplo lo que me sucede a mí, ¿no? O sea, yo vivo en esta ciudad, pero no he tenido oportunidad de cambiar mi credencial de elector, entonces tuve que ir a votar a otro lado, ¿no? Claro. Y aún así, pues no conozco tampoco a mis vecinos del lugar, de la sección en la que voto. Entonces, ¿ni tus vecinos a ti? Ni me conocen los de acá más bien, Exacto, ¿no? Entonces sí. pasa lo mismo en otros lugares, ¿no? O sea, son distintas dinámicas. Pero algo muy particular que tiene que ver cuando se hizo la legislación y que quedó así, y que seguramente las leyes electorales de los estados lo copiaron, también tiene que ver con las prácticas de los partidos políticos, ¿no? Y te lo comentaba un poco también antes de empezar el programa, ¿no? El famoso mapacheo de los partidos políticos, ¿no? O sea, veamos en dónde están débiles para entonces ahí colocar a nuestra gente y asegurar que los votos van a llegar. Alguna vez un candidato decía, o sea, las elecciones se ganan con votos, ¿no? Y entonces aquí los votos acarreados, los votos comprados, los votos manipulados, como sea, pero con votos. Y entonces esa es parte de la práctica, y entonces lo que hacían era decir, bueno, pues si hay gente que no vaya, que sabemos que no va a llegar a las mesas directivas, pues entonces que se forme fulanito para garantizar que va a estar ahí vigilando que
que se cumplan determinadas cuestiones, ¿no? Entonces, esa fue la para finalidad de ¿no? crear, exacto. Bueno, eso ya lo veremos porque en uno de los votos particulares se hace una mención muy expresa, es el voto del magistrado Reyes Rodríguez, que a mí me resultó muy pragmática y muy aterrizada su observación respecto a eso. Entraremos en su momento a la cuestión. Pero bueno, lo importante es que efectivamente el artículo 383 de la Ley Electoral de Chihuahua traslada directamente, de manera casi literal, el contenido de la norma federal. Así es. Y lo que dice es, pues cuando esa votación sea recibido por personas ajenas a la sección, automáticamente opera la nulidad. Y aquí entramos en una cuestión que resulta sumamente interesante porque toca el tema de la determinancia, ¿no? Que fue rompedero de cabeza durante muchos años, tanto para los propios jueces como para finalmente los estudiosos del producto de la labor de los tribunales, y que pues era muy criticado, ¿no? Porque no acababa de aterrizarse de manera objetiva. Decían, bueno, pues que es un margen de interpretación subjetivo muy amplio. ¿Cuándo es determinante algo, no? Bueno, después viene la reforma de 2014, se establece una cuota, digamos, de determinancia en el 5%. Sí. Es decir, la diferencia entre el primero y segundo lugar, incluso se traslada a los rebases de topes de gastos, en fin, se hacen como ajustes tratando de aterrizar en números concretos, pues algo que le sirva al juzgador para tener una opinión mucho más objetivable, ¿no? Y también, por ende, más legítima. Bueno, pero sobre ese tema, si quieren, entramos después de nuestro primer corte. Si nos permiten, vamos y regresamos en un momento. Muchas gracias. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sesiona públicamente a la luz de los principios de máxima publicidad y transparencia para garantizar certeza y legalidad en los procesos electorales. Acompáñenos cada semana en directo desde el Pleno de la Sala Superior para conocer las resoluciones de las y los magistrados del máximo órgano de justicia electoral en nuestro país. Sesión pública de resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que da certeza a la democracia. Bueno, ya estamos nuevamente con ustedes. Y bueno, pues planteamos una cuestión bastante interesante respecto de la complejidad, digamos, procesal que tiene este asunto. Pero sobre todo, desglosando las reglas de procedencia del recurso de reconsideración como recurso extraordinario, vemos que hay pues como que diversos detalles a cubrir, ¿no? Y entre estas cuestiones, lo que plantean, en este caso, los dos partidos, sí se considera que cumple con los requisitos de constitucionalidad, porque se pone en entredicho la aplicación no solamente de la norma local, la norma federal, sino también la obligación que tenía la Sala Regional de aplicar esta jurisprudencia, porque entiendo que en algún momento se le pide a la Sala Regional Guadalajara que no aplique esa jurisprudencia. Y ahí es donde empieza el debate, ¿no? Justamente. Y a la luz de estos principios constitucionales y de este concepto que tú mencionabas de determinancia, ¿qué sucedió? Que en la jurisprudencia del 2000, la 13 del 2000, la Sala Superior, en una interpretación del sistema integral, digamos, de nulidades, establece básicamente que para la configuración de la causal de nulidad de votación recibida en casilla, es genérica, no algunas en específico, sino cualquier causal, tiene que existir o subyace el elemento de determinancia. Este elemento de determinancia puede ser, dijo la Sala Superior hace 18 años, ya en el 2000, puede ser expreso o implícito. Cuando es expreso, pues la propia norma menciona, siempre y cuando esta violación sea determinante, se anulará la elección. Pero muchas veces, por ejemplo, en esta causal de nulidad que nos toca en específico, cuando alguien ajeno a la sección fungió como funcionario de casilla, la norma no menciona este concepto de manera expresa, sino que, de acuerdo a la interpretación de la Sala Superior, está implícito. Es decir, si alguien ajeno a la sección electoral se entendía que dicha violación de suyo ya es determinante. ¿Por qué? Por lo que mencionas, Nadia, las prácticas de los partidos políticos, las prácticas de, digamos, de fraude electoral, de mapacheo electoral, muy acertado, sí. de insertar, ¿no?, alguna persona que pues no es vecino, no es de la colonia, no es de la sección, quién sabe de dónde viene esa persona, simplemente se formó desde muy temprano ante la ausencia del funcionario que fue originariamente designado
entra a la casilla a contar los votos, a tocar los votos, y entonces el legislador pensó, y así está pensada la norma, para que esa votación de entrada ya se presume o ya está viciada. ¿Por qué? Porque hay algo ahí irregular y por lo tanto opera este causal. Y esto es lo que nos explica la jurisprudencia del 2002, la 13 de 2002, en donde es específica y dice causal de nulidad de votación recibida en casilla, ¿no? Por personas ajenas, aplica, digamos, de manera automática. Entonces, como bien menciona, los recurrentes nos plantean una especie de armonización de estas dos jurisprudencias y la inaplicación de la ley. Dicen, esta ley viola el derecho de voto activo de los ciudadanos, viola el principio de certeza, de seguridad jurídica y tal. Haz un estudio, un análisis de regularidad, constitucionalidad de la norma e inaplícala. La sala regional dice, yo no puedo inaplicar jurisprudencia, la jurisprudencia es de sala superior, entonces no procede, y nosotros por eso entramos a revisar. Claro. ¿Qué se decidió al final? No procedió la inaplicación de la jurisprudencia, y más bien lo que está en la sentencia, en los votos también, lo que se dijo en la discusión de la sesión pública, es una especie como de mensaje al legislador, ¿no? Es decir, si a alguien le corresponde cuestionar, expulsar o modificar esta norma, esta ley, es tarea del legislador y no tarea del operador jurídico. El operador jurídico, digamos, está para aplicar la norma. Y está esta ley, en el caso de Chihuahua, en el caso de la LEGIPE, y la Sala Superior, mediante esta jurisprudencia, la ha venido aplicando por los últimos 16 años. Inclusive, se menciona en la sentencia algún asunto de otro municipio de Buenaventura, en REC 911, de 8 días antes de este fallo, en donde se aplicó la misma jurisprudencia y entonces se decidió que la causal aplicaba de manera automática. Claro, y siguiendo además ese mismo criterio, pues está dando uno certeza al Así final es. a la ciudadanía, sabiendo pues cuál es la regla conocida. Claro. Y aquí la cuestión que, digamos, siembra la duda es si realmente vale la pena seguir aplicando el mismo razonamiento. Digo, hay una norma, evidentemente, y es lo que menciona al final de cuentas Pedro, está en la cancha del legislador cambiar esa norma. Pero ya el hecho de cuestionar, digamos, la jurisprudencia que se deriva de la interpretación de la norma, ya es un principio en el que, como que dice, bueno, ya no es tan importante seguir interpretando de la misma manera, e incluso la norma, pues no solamente si se cambia la jurisprudencia, sino en algún momento podría incluso llegar a plantearse la inaplicación, aunque evidentemente lo ideal sería que el legislador cambiara la norma. Fíjate que es un punto interesante que plantea, bueno, la sentencia plantea, vamos sobre la presunción legal también, ¿no? O sea, hemos venido aplicando la jurisprudencia así, en esta etapa, en esta jornada electoral, así la venimos aplicando. Menciona 2 casos, de hecho, ¿no? Más los que se mencionan en los votos particulares, que son un montón, ¿no? Claro, pero hay un voto razonado, precisamente el del magistrado Reyes Rodríguez, que dice, lo dejo a criterio porque seguramente sí necesitamos revisar lo que está sucediendo, ¿no? Te decía, a la luz de lo que sucede en las elecciones, no es lo mismo hace 10 años que lo que sucede en este momento, y te digo, también con candidaturas independientes, ¿no? Que también en este caso en particular te enfrentas a partidos políticos con una candidatura independiente que sí los pone en una situación de desventaja en la que sí tendrías que empezar a analizar cómo haces esto, ¿no? Pero yo creo que la discusión de modificarlo, a final de cuentas, y a partir de esta presunción legal, no le corresponde al Tribunal Electoral, ni a las salas regionales, claro, que no tienen por qué desobedecer a la Sala Superior, ¿no? Sí, claro. Y la Sala Superior yo creo que tampoco tendría que entrarle a esta discusión, sino más bien es el legislativo de analizar qué es lo que está sucediendo a la luz, pues, justamente de la realidad de las elecciones, ¿no? Claro, porque además la norma es lo suficientemente clara para inferir que en este caso, pues la determinancia no opera. Y bueno, y para clarificar precisamente esta cuestión, cuéntale un poco a nuestro público, Pedro, qué es exactamente la determinancia. Bueno, entendemos aquí que se deriva, finalmente se anularon 24 casillas por haber sido recibidas por una persona que no pertenecía a la sección. Vienen estos 2 partidos políticos cuestionando precisamente la norma. Y en cierto sentido creo que tiene lógica lo que dicen ellos, pues puede ser atentador contra el voto de la ciudadanía, porque pues por un acto de intromisión, podríamos decirlo así, en una casilla, pues anulas toda la casilla. Y eso lo menciona el magistrado Reyes Rodríguez en su voto,
apelando a lo que nosotros llamamos incentivos perversos, ¿no? Que son aquellos que promueven conductas que pues, son fraude a la ley. Ni más ni menos. Es aprovechar la norma para precisamente ir en contra del sentido que el propio sistema jurídico nos está indicando. Y particularmente esos incentivos perversos pueden hacer que ciertos partidos políticos, en ejercicio de ese mapacheo que decíamos, metan a alguien ajeno donde quieren que se anule, porque es de manera automática, ¿no? Pero un poco para que el público sepa en qué consiste precisamente esa determinancia famosa que ha sido quebradero de cabeza durante mucho tiempo, ¿no? Sí, digamos, el estudio parte del análisis integral del sistema de medios de impugnación y el sistema de nulidades. Como bien comentabas hace rato, puede haber nulidad de toda la elección por rebase el tope de gastos de campaña y las causales que están expresamente previstas en la Constitución y en la ley. Pero también hay estas causales específicas de nulidad de votación recibida en una o varias casillas. Inclusive podríamos hablar de un tercer tipo de nulidad, que es la nulidad de un voto en específico. Este voto vale o no vale porque se marcaron los recuadros adecuados o no. Claro, las reglas de cómo marcar. Digamos, hay 3 niveles de nulidades: de voto, de casilla y de toda una elección. Sin embargo, se debe partir de un principio, y así hay otra jurisprudencia del 99, inclusive un poco ya más vieja, de 1999, que alude al principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados. Es decir, el operador jurídico debe partir de la premisa de que la elección se llevó a cabo conforme a los principios y las reglas aplicables en materia electoral. ¿Por qué? Porque hay que privilegiar el voto del ciudadano. La gente fue y votó a esa casilla o marcó bien su boleta, ¿no? Ejerció su voto. Y a nivel, digamos, elección, pues esa elección fue todo un proceso electoral que duró todo un año con sus distintas etapas y fases, y solamente entonces de manera excepcional, de manera extraordinaria, como último recurso, vamos a cancelar y anular una elección o una votación en una casilla. Se debe partir de, la regla es al revés, no, conservar y solo de manera excepcional anular. Y ahí es donde entonces surge el principio o el concepto de determinancia que mencionas. Es decir, cualquier irregularidad, cualquier ilegalidad que suceda, da para anular y cancelar la elección o la casilla o quizá el sufragio. No, la respuesta de la Sala Superior es no, sino que esa irregularidad o ilegalidad tiene que ser determinante, es decir, que trascienda o que haya definido el resultado de la elección, que esa, digamos, vicio, ese defecto haya trascendido para que entonces el resultado haya sido tal o cual. Y de no haber sido hubiera sido otro resultado. Claro. Y entonces más adelante va caminando la Sala Superior en su jurisprudencia y habla de 2 elementos, el cualitativo y el cuantitativo. Es decir, hay que tomar en cuenta cuál es la diferencia entre el primer y segundo lugar. Quizá la diferencia es de miles de votos y algún voto está mal hecho, alguna irregularidad hubo. Bueno, pero la diferencia es tan grande y es claro que no trascendió el resultado de la elección. Pero ¿qué pasa? Como en este caso de Ciudad Juárez. Cuando la diferencia es muy pequeña. Cuando la diferencia es al final, creo que fue de 480 votos. Una cuestión así, 89 votos sí. De todo un municipio, y entonces hay una irregularidad que pasa en 24 casillas. De tal manera que sí, entonces sí podía de ahí depender el resultado de la elección, si ganaba o no uno o el otro de los candidatos. Sí, tan es así que en la instancia primigenia se revirtió el resultado precisamente con la anulación de algunas casillas. Con la anulación de algunas casillas daba para cambiar el ganador. Eso es el factor cualitativo, es decir, por cantidad, por número de votos. Y el cuantitativo tiene que ver más con el aspecto de principios constitucionales, es decir, qué es lo que se puso en riesgo o qué se afectó de manera sustancial. Se afectó de manera sustancial la equidad, la libertad del sufragio, por ejemplo, en este caso, que son los bienes jurídicos tutelados por la norma. ¿Qué es lo que trata de tutelar el sistema de nulidades? Que el sufragio sea libre, que el ciudadano vaya sin ninguna presión, sin ninguna coacción, ejerza de manera auténtica y real su voto y entonces, digamos, se conserve esa votación. Pero si se presume o se acredita o se demuestra que el voto fue comprado, que fue coaccionado, que hubo presión, que alguien de la casilla, que hubo mapacheo, que hubo tal o cual irregularidad y que eso definió el resultado de la elección, entonces ya se actualiza o se configura el elemento determinante cuantitativamente y cualitativamente hablando, y entonces procede cancelar o anular la votación. Claro, claro. No, digo, y en este caso precisamente creo que
con el margen tan pequeño y al haberse revertido el resultado, es decir, se cambió de ganador, por decirlo en términos muy vulgares, ya empieza a verse que el margen que podría considerarse como determinante pues es muy pequeño. Es muy pequeño. ¿no? Y quizá la estrategia de los dos partidos que se vieron como perdedores una vez que se cambió precisamente el sentido y se le da el triunfo al candidato independiente, buscan como estrategia pues la manera de evitar que esas 24 casillas que hicieron la diferencia sean tomadas en cuenta. De ahí que se impugne precisamente el sentido de la propia, bueno, la aplicación de la propia jurisprudencia y se solicite la inaplicación de la norma. ¿no? Entonces, bueno, esto es una estrategia que hemos visto de manera muy frecuente entre los partidos políticos, porque si reduces al final de cuentas esa diferencia, siendo tan pequeña, pues lo más probable es que incluso puedas volver a revertir el resultado, ¿no? Pues es que la diferencia de votos podría ser específica en solo una casilla, ¿no? Claro. En una de esas. Sí. Y que la otra es, por ejemplo, el Tribunal Electoral en Chihuahua había anulado solamente 21 casillas y en sala regional se anulan 24, ¿no? Entonces también estaba en duda como estas tres todavía, porque ahí sí el voto cambia. En una eran 848 votos de diferencia y en la otra 489, dicen, bueno, pues estamos como a muy poquito, ¿no? Exacto, entonces sí hace la diferencia. Y la otra es, pues uno ya había festejado, el otro estaba ahí como en la espera, ahí con todo el festejo. Y luego los que celebran es porque no saben que hasta que no se resuelva el hasta último que no de es los definitivo, recursos no es firme, Exacto. ¿no? Entonces, pero te digo, resulta interesante y va más allá solamente del resultado electoral. O sea, si yo me voy antes a toda la preparación de la elección para la jornada electoral, la complejidad que significa para los institutos electorales conseguir gente que esté en las mesas directivas y una vez que te dijeron que sí, que no lleguen, pues también hay reglas muy específicas y por eso tampoco podríamos modificar mucho esta situación porque pues la regla es, a ver, tú verificas si de la fila hay alguien que es de la sección y pues tú te vas a la sección y ves si está en el listado nominal, si puede, no puede y entonces pues tú ya, si tienes una fila larga, pues te vas con el siguiente y con el siguiente hasta que si en el 10º lo encuentras, pues será ese, ¿no? Claro, lo malo es que yo creo que muchos ciudadanos de los que están fungiendo como funcionarios de casilla desconocen a ese nivel de detalle. Tienen una capacitación, evidentemente, pero creo que la capacitación se centra más en las cuestiones ordinarias que en las extraordinarias, ¿no? Y entonces, bueno, pues si no llega el funcionario a la hora, literalmente echan mano del primero que pasa, ¿no? Sí. Y es y lo la que se presión presta. de abrir la casilla, además, Claro, ¿no? abrirla a una hora determinada. Porque también puede ser una situación de nulidad que tú abras tiempo después la casilla, ¿no? Así No es lo mismo abrirla 5 minutos después que una hora después. Entonces, tienen la presión y dicen primero y órale, que empiece aquí su función, ¿no? Entonces, tiene que ver más allá y tiene que ver precisamente con esta certeza y que las personas, pues, que van a votar digan, mi voto está asegurado porque estos son las personas, ¿no? Y entonces confío en el vecino, en la señora de la tiendita y demás, aunque no lo conozca, pero confío en que va a estar bien. Claro, sí, pero sí creo que, también teniendo en cuenta que gracias a diferentes reformas, también creo yo que hasta cierto punto una transformación social sutil, si quieren, lenta, pero a mí me da la sensación de que la gente cada vez es más consciente de sus derechos político-electorales, trata de ejercerlos de manera óptima en el marco de la legalidad, etcétera. Y también hay que reconocer que la posibilidad de llevar a cabo un fraude ya en las propias casillas es prácticamente imposible, ¿no? Anteriormente esos mapaches eran los que, pues, el embarazo de las urnas, el carrusel y no sé qué tan, bueno, una cantidad de maniobras sucias que tenían, y que eran factibles de llevar a cabo. Le han puesto candados que cada vez es más complejo, ¿no? Exactamente. Han tenido que ser más creativos, ¿no? Y además han hecho una cosa muy importante, que le han otorgado al ciudadano la autoconfianza que debe de tener como vigilante de los procesos electorales, ¿no? En este tribunal y particularmente en este programa hemos insistido mucho en la importancia de la labor que los funcionarios de casilla realizan, y que es realmente el principio de certeza de las elecciones. La manera en la que se lleva a cabo la recepción de la votación, el conteo de esos votos, la revisión de las actas, el asentar irregularidades, todo este tipo de cosas las hacen ciudadanos, ¿no? Y evidentemente todavía tenemos el riesgo de que entre esos ciudadanos se cuele algún mapache tramposo, eso es evidente, pero cada vez creo que es más difícil, ¿no? Ya las cuestiones que antes se podían
ganar tramposamente en las urnas, pues ahora ya por lo menos se tiene que plantear ante las instituciones, ¿no? Ya no está tan fácil el hecho de hacer un fraude electoral. Sí, que justamente es lo que tutela el legislador, ¿no? Claro. Con esta norma. Bien mencionas, las mesas directivas de casilla son órganos ciudadanos. Sí. Son nuestros vecinos que el día de la jornada electoral, de manera extraordinaria, se convierten en autoridad electoral solamente el día de la jornada y en su casilla electoral. Conforme al nuevo diseño, ya no son 4 como antes eran, porque ahora son casillas únicas, porque reciben votación tanto federal como local. Ahora está integrada por 6 ciudadanos, un presidente, 2 secretarios y 3 escrutadores. Y aparte los suplentes. Y aparte cada uno con su respectivo suplente. Y además no están solos, digamos, ellos son los que están recibiendo y la votación, ya sea en escrutinio y cómputo, pero están siendo observados por los representantes de cada uno de los partidos políticos y de candidatos independientes. Y en la práctica también lo que sucede es que personal del instituto, bien instituto local o el INE, los capacitadores y supervisores electorales, están de alguna manera colaborando y están vigilando el normal desarrollo de la jornada. Pero al final del día son ciudadanos, entonces, digamos, es técnica la materia electoral, es técnico, muy técnico el sistema de nulidades, y como bien dices, si de repente no llega el escrutador o no llega el secretario, vámonos, el ciudadano, el que vaya pasando, pues que entre y nos ayude, ¿no? Claro. Ellos no conocen, digamos, o la gran mayoría partimos de la idea de que no piensan, no, si no de la sección nos van a anular lo que estamos haciendo, pues exigirles es una carga excesiva porque son órganos ciudadanos, no órganos técnicos, claro, ¿no? Los personal aunque del los instituto. Partidos sí lo puedan hacer. Los partidos políticos sí. ¿No? Claro. Entonces, ¿el legislador qué hizo? Pues estableció esta norma. Como el ciudadano, digamos, es un órgano, la mesa directiva de casilla, 100% ciudadano, pues entonces yo voy a establecer en la ley que cuando se meta alguno a hacer este mapacheo rompe la armonía. Rompe la armonía, claro. Y yo establezco la nulidad, porque pues ellos se van a organizar en ese momento y hay que abrir la casilla y tal, y entonces va a ser establecido por el legislador, quien protege, digamos, tanto a los electores como a los propios funcionarios de casilla, ¿no? Certeza y seguridad jurídica. Sin embargo, aquí hay una cuestión muy importante, y es el hecho de en qué medida puede llegar a trascender, por ejemplo, esto, y es justamente lo que creo que se cuestiona a la hora de decir, ¿se sigue aplicando la jurisprudencia? ¿No se sigue aplicando? ¿Inapliquen la norma? Sobre ese tema, que ya es nuestra recta final, volvemos Perfecto. En cuanto regresemos de este corte. Muchas gracias. La protección de tus derechos político-electorales le corresponden al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sus sentencias salvaguardan cada etapa del proceso electoral. Proteger tu decisión en la urna y resolver los conflictos electorales es precisamente la función primordial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que da certeza a la democracia. Bueno, ya estamos de regreso con ustedes. Un poco recapitulando, ¿no? Decíamos que se sobreseen los recursos presentados precisamente por este ciudadano, que es, al final de cuentas, el triunfador en la elección por virtud de que se revocó en la instancia primigenia. Y finalmente, bueno, los 2 partidos políticos que vienen aquí, que serían los defenestrados en su momento por la sentencia del tribunal local, solicitan la inaplicación de la norma que especifica que pues, no tiene que haber una determinancia cuando la votación es recibida por personas ajenas a la sección en la casilla, y automáticamente es la nulidad. Pero después de inaplicar la norma, también se tiene que inaplicar, por decirlo de alguna manera, una jurisprudencia, y lo que dice la sala regional es: yo no puedo inaplicar una jurisprudencia de la sala superior. Esto es el caso de la jurisprudencia 13 de 2002. Pero después tenemos una jurisprudencia de este año que además específicamente y de manera expresa dice: las salas regionales no pueden inaplicar una jurisprudencia, ¿no?
Hablábamos un poco fuera de cámara lo complejo que es llegar precisamente a la generación de jurisprudencia, incluso cuando se tienen criterios relevantes que están encontrados, y la Sala Superior tiene que dirimir cuál de ellos va a ser el que prevalece, otorgándole además la calidad precisamente de jurisprudencia, es decir, de aplicación obligada. Y eso significa que la jurisprudencia de este tribunal es obligada para todos las instituciones, los actores jurídicos, en fin. Lo que hay que hacer, y eso se plantea precisamente en los dos votos, que son votos concurrentes, porque esta sentencia se votó por unanimidad, pero siempre existe la posibilidad de dar una opinión para dar un giro de enfoque, digamos, o incidir sobre cosas específicas, que es precisamente lo que hacen el magistrado Felipe de la Mata y Reyes Rodríguez Mondragón. Y la propuesta es, veamos, digamos, y lo vamos a decir de esa manera, veamos ya con sospecha esta jurisprudencia. Creo que el razonamiento tiene sus bases sólidas, ¿no? Decíamos justamente antes del corte que ya es muy difícil que se dé fraude, que se hagan trampas en el lugar donde se recibe la votación. Es decir, donde están las urnas, las casillas electorales, es muy difícil que se hagan trampas como se hacía antaño, porque precisamente la ciudadanía es cada vez más consciente de su papel. Los propios funcionarios de casilla pues son autoridades electorales que deben de garantizar que se respeten los principios constitucionales y convencionales que rigen a una elección democrática. También están los observadores de los propios partidos políticos, en fin, se han ido implementando diferentes niveles de candados para poder asegurar la autenticidad de las elecciones. Entonces, como que ya empieza a perder cierto sentido una norma de esta naturaleza y también, por ende, una jurisprudencia que dice que, bueno, pues no necesariamente tiene que haber determinancia. El simple hecho de que haya una persona ajena que reciba la votación automáticamente se tiene que anular. Y bueno, lo de la aplicación obligatoria de la jurisprudencia, eso se va a tener que mantener. Lo que hay que cambiar es la jurisprudencia, no quién la tiene que observar, ¿no? Claro. Y la otra es, bueno, dejaré la parte de la certeza jurídica a Pedro, que lo tiene muchísimo más claro en la resolución, pero creo que cada proceso electoral te deja aprendizajes, ¿no? Claro. Y recurrentemente en las últimas elecciones lo que hemos visto es precisamente que esta dinámica ha cambiado y por eso hoy se cuestiona la jurisprudencia como tal, ¿no? Y la propia norma en la que dices, bueno, ¿realmente esto va a incidir para anular una casilla y cambiar absolutamente la dirección de los votos cuando la ciudadanía confió en que estaba depositando su voto en la urna y que iba a ser respetado? Porque entonces, ¿qué le contestas a esos ciudadanos? Su voto ya no vale, porque resulta que había un ajeno. Ni modo que yo como ciudadano vaya y diga, oiga, ¿y usted sí pertenece a esta sección? O sea, no solamente tengo que checar mis boletas, ¿no? Mis 6, 7 boletas que me dan, sino además verificar que los que están como funcionarios sean de la sección, entre otras cosas, ¿no? Entonces, creo que los aprendizajes que nos deja es ver cómo perfeccionamos cada vez más las cuestiones electorales, cómo se va a respetar tu voto, cómo vas a llegar a una elección con certeza y con seguridad jurídica, ¿no? Yo siempre pienso en cada elección como una especie de laboratorio, ¿no? Claro. Y la otra es, yo en este momento precisamente en función de esa presunción legal, de esa seguridad jurídica y de lo que significa este proceso electoral, que también es complejo porque fueron muchísimos estados, federal, estatales, donde elegiste también integrantes de los municipios y demás, pues es compleja. Pero no dudaría que pudiera ser que en una siguiente elección, una intermedia que no sea tan compleja como esta, sí podamos nuevamente discutir, y Reyes Rodríguez lo dice muy bien, ¿no? O sea, ahí lo dejo, porque creo que sí tendremos que entrar al análisis, no en este momento, porque ya tenemos una serie de precedentes que no podríamos cambiar, ¿no? Tendríamos que llevar como consecutivo, pero la otra es, creo que sí necesitamos cambiarlo, y ese es el aprendizaje que nos dejan las últimas elecciones. Claro, y además creo que él lo dice de esa manera, digamos, muy sutil, muy respetuosa, porque sabemos que también cambiar de criterios puede producir pues cierta desorientación en la ciudadanía, ¿no? Y de ahí que se haya defendido el hecho de seguir aplicando el mismo criterio en virtud de la coherencia y de la certeza jurídica, la seguridad jurídica que tienen que tener al final de cuentas los ciudadanos. Y es básicamente decir, pues, sabemos las reglas a las cuales nos estamos ateniendo, ¿no? Así es. Sí, inclusive el magistrado ponente, el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, alude al principio de predictibilidad de las sentencias de la Sala Superior. Esto es que exista certeza y seguridad jurídica en los justiciables. Si existe una ley, una jurisprudencia de hace 18 años o 16 años
que se ha venido aplicando de manera reiterada, e inclusive en un asunto de Chihuahua, en la misma elección, el mismo artículo, 8 días antes se resolvió en ese sentido. Lo procedente era, y la Sala Superior privilegió, digamos, el proyecto y se votó por unanimidad al final del día, estos principios de seguridad y certeza jurídica, ser predecibles en las decisiones y quizá no estos famosos bandazos de criterio o cambios de criterio, muchas veces quizá de una sesión a otra, sino privilegiar en esta ocasión estos... Por lo menos no dentro además del mismo proceso dentro electoral, de la misma elección, claro, y el mismo estado, ¿no? Solamente cambiaba el municipio, era Buenaventura en un caso y en otro Ciudad Juárez, pero era la misma problemática jurídica. Y sí, claro, el debate, la reflexión queda abierta. ¿Valdrá la pena o no, digamos, como tarea del legislador, conservar esta norma? ¿O ya es una norma que ya está pasada, que ya es, digamos, está fuera del contexto histórico, del contexto social? A lo mejor ya hay otras formas, otros candados. O quizá no expulsar la norma, sino modificarla y ahora sí poner de manera expresa el elemento de determinancia. Vaya, esta tarea, este mensaje para el legislador. Y en el caso de la jurisprudencia, pues la Sala Superior quizá reflexionar, y la Sala Superior, a diferencia de la Sala Regional, sí puede interrumpir su jurisprudencia, ¿no? Y quizá en esta, como bien mencionas, en la próxima elección, en una elección menos compleja, en donde ya, digamos, sea de nueva cuenta, digamos, la apertura, la reflexión, pues interrumpir esta jurisprudencia, el legislador modificar la norma y queda ahí para la reflexión. Sin embargo, en este caso se privilegió, digamos, esta predictibilidad y la certeza y seguridad jurídica. Aunque yo creo, y es una especulación, pero a bote pronto, haciendo números rápido, ¿no? Sabemos que la diferencia en este caso entre primero y segundo lugar, tanto antes de la revocación como después de la revocación, siguió siendo muy pequeña. Yo creo que en un caso como este, aún estando el ingrediente de la determinancia, sí se hubiera aplicado, porque, digo, considerando que la determinancia estándar, de alguna manera, está en el 5%, pues aquí tenemos en un universo de 70,000 votos más o menos, por supuesto que esto entra por debajo de ese 5%. Sí, por supuesto. Entonces, incluso en un caso como este, habiendo una diferencia tan pequeña entre primero y segundo lugar, insisto, antes de haber hecho la revocación y después también se mantuvo en margen de 800 a 400 y pico votos, sigue siendo un margen muy pequeño. Aquí se hubiera operado de todas formas una determinancia. Por supuesto. Presuntamente, ¿no? El día de entrada de cajón dices, oye, pues está por debajo del 5% la diferencia entre primero y segundo lugar. Sí, y fíjate que es algo que plantea precisamente el candidato independiente cuando viene también a la reconsideración, ¿no? Que precisamente se sobresee por aspectos legales, pero él en el fondo también traía un aspecto que también Reyes lo manifiesta muy bien. No vamos a cuestionar las situaciones políticas, sino lo netamente jurídico, ¿no? Porque entonces el tribunal no puede entrar en esas cuestiones. Pero no perdamos de él vista. venía de ser presidente municipal y acababa de pedir licencia en enero para volver a participar y reelegirse, ¿no? Además con un cierto reconocimiento de la ciudadanía que lo califica como un buen presidente. Entonces también él decía, bueno, no puede ser que si me vienen calificando bien, yo no hubiera ganado la elección, ¿no? O sea, era como lo lógico. Por eso también pues era imposible entrar a atender como este análisis, ¿no? Claro. No, pero y hablando sobre todo de los números puros y duros, pues nos hubiéramos encontrado en el mismo caso, aun cuando la determinancia hubiera sido expresamente declarada por la norma. Sí, porque lo que tenemos aquí es una norma que no dice que una conducta pues, deba ser probadamente determinante, sino que de entrada lo es. Y la presunción invierte la carga de la prueba, por supuesto, ¿no? En un caso como este, quien tiene que demostrar que no fue determinante, pues es el que se pone en contra precisamente de lo que dice la norma, ¿no? Hay otra cosa que me parece también muy interesante que dice Reyes Rodríguez, precisamente entre la relación entre lo que es la política y lo que es finalmente la cuestión exclusivamente jurídica electoral, ¿no? Y creo que es una observación muy pragmática y muy aterrizada el considerar pues, que la realidad es así. Y dice, esto puede prestarse a ser un incentivo perverso respecto a la conducta de estos tramposos de los que hemos hablado, de los que mandan a sus mapaches a hacer porquerías, desde el punto de vista de que pueden los partidos políticos establecer como estrategia para anular una votación. Por ejemplo, sabemos que yo no gano en esa casilla, ¿no?
yo ya lo sé por experiencia y sé que en esa casilla no voy a ganar. Entonces, meto a alguien ajeno a la sección, o pongo a los primeros 10 son mis cuates, ¿no? Y ninguno es de la sección, entonces saben que van a echar mano de ellos y que gracias a eso voy a poder anular. Ese incentivo perverso que está muy aterrizado en la praxis que nosotros conocemos y que al final hemos visto desafortunadamente a lo largo de muchos años y diferentes procesos electorales, pues que luego se busca la trampa para poder revertir el sentido de una votación, los resultados, ¿no? Y creo que aquí también el hecho de quitar esta norma, ya no solamente el declarar que tiene que haber una determinancia expresa, sino considerar que bueno, pues puede haber ciertos errores, pero que su incidencia realmente sea considerada como el factor más importante. No el hecho de que simplemente haya una persona ajena, ¿no? Sino en qué medida eso cambia el resultado de una elección. Y el enfoque pues podría eliminar en ese sentido el incentivo perverso, ¿no? Ciertamente. Por supuesto, sí. Es que la realidad siempre va un paso adelante de la ley, entonces antes la trampa era meter a alguien para coaccionar. Ahora la trampa es meter a alguien ajeno a la sección. Entonces la ley se tiene que ir cambiando, ir evolucionando, o al menos modificando, ¿no? Entonces sí es tarea esta del legislador y cada proceso electoral es distinto, tiene sus propias reglas, y así como se van creando nuevos candados y nuevas reglas, pues se van creando nuevas trampas y nuevas formas de burlar la ley para tratar de conseguir alguna victoria electoral, ¿no? Entonces, vaya, la sala superior, digamos, no deja de ver todo este contexto, este escenario, estos incentivos perversos, pero digamos, no fue en esta elección la posibilidad. ¿Por qué? Porque lo hemos hecho así, ¿no? Se ha hecho así en esta certeza igual jurídica, esta predictibilidad por los últimos 18, 16 años, digamos, en nuestro sistema actual de nulidades y de medios de impugnación. Y habrá que entonces reflexionar, y ese mensaje que está también en los votos y en la sentencia para el legislador, de aquí hay un tema, hay un foco rojo, en todo caso que se modifique, al menos en este caso específico, el diseño de esta causal de nulidad de votación recibida en casilla. Claro, y reforzar al final de cuentas la objetividad, porque decíamos, uno de los problemas, y que además trajo precisamente como consecuencia diferentes modificaciones a la ley, fue la cuestión de qué es determinante y qué no, ¿no? O sea, qué puede revertir el resultado y qué no. Y bueno, los primeros pasos se dieron con ese 5%, que es tratar de objetivar en números claros, en qué momento se está superando esa barrera, digamos, de equilibrio, ¿no? Y cuando la balanza ya se empieza a ir para el otro lado, sabemos que entonces sí es determinante y se considera como posiblemente el paso a la nulidad de la elección. Y bueno, pues a manera de síntesis, evidentemente lo que resulta de esta sentencia es que le dicen, pues no, la sala regional tuvo toda la razón porque no podía inaplicar esa jurisprudencia. La jurisprudencia sigue firme. La jurisprudencia sigue firme, efectivamente. Y por ende también, pues el criterio que hasta ahora se ha venido aplicado prevalece de tal forma que los actores políticos, por lo menos hasta que no haya una reforma legislativa o no haya un cambio de criterio tratando de ajustarnos a la realidad en estos aspectos, va a seguir siendo tal cual se conoce. Creo que una reforma legislativa ayudaría muchísimo precisamente a traer nuevamente la discusión a la sala superior, ¿no? Mientras tanto, yo creo que sería muy difícil también entrarle a la discusión tratando de cambiar este criterio, pese a que, decía, los procesos electorales nos dejan aprendizajes, ¿no? Sí. No, incluso la colaboración de órganos jurisdiccionales ha sido, creo que bien recibida, muy bien reconocida por parte de los órganos legislativos. Porque bueno, la separación de poderes no implica que los expertos finalmente, que este tribunal es el experto en materia electoral en este país, no puedan opinar y de alguna manera contribuir, colaborar con el legislador para que la norma sea mucho más funcional. Pues los que se enfrentan a la complejidad de lo que quiso decir el legislador, ¿no? Exacto. Sí. Necesitas tener una bola de cristal para qué quiso decir el legislador en esta ocasión, ¿no? Entonces, claro, ¿no? Y el derecho es mucho de interpretación y en ese sentido creo que precisamente de lo que se está hablando aquí es de cómo interpretar el alcance, digamos, de una norma que puede significar la nulidad de la votación en una casilla en virtud de las condiciones que se deben de cumplir para que suceda, ¿no? Y evidentemente el buscar que haya pues, ciertos ingredientes, como por ejemplo la determinancia, son para darle más efectividad y establecer candados para que no sea tan fácil también anular la votación como cuando ustedes lo dijeron muy bien. Como yo, como ciudadano, voy y cumplo con todas las reglas, deposito mi boleta en la urna y de pronto me dicen, oye, pues tu voto no valió porque vino un señor
que nadie conoce, que es de otra sección, y pues nada más por el hecho de que él estuvo aquí entre los funcionarios de casilla, tu voto ya no va a valer. Y así, el tuyo y el de todos los vecinos, porque pues, evidentemente se anula toda la votación recibida en esa casilla. Entonces, creo que sabiendo además lo difícil, lo repetimos, lo difícil que es hacer un fraude, hacer trampa ya en donde se recibe la votación, como que ya empieza a carecer de sentido la norma, ¿no? Sí. Sí. Y las sentencias del Tribunal Electoral, la jurisprudencia del Tribunal Electoral es fuente del derecho. Por supuesto. El elemento de determinancia surge aquí precisamente a partir de un criterio reiterado, un criterio jurisprudencial, que después retoma el legislador. Y primero el legislador ordinario y ahora el rango constitucional en el 41, que establece esos porcentajes del 5% en el rebase de tope de gastos de campaña o cuando hay adquisición de tiempo en radio y televisión. Estos elementos cualitativos y cuantitativos están ahí implícitos y subyacen en la norma constitucional. De manera que sí, efectivamente, la reflexión, el ejercicio jurisdiccional que hace la Sala Superior cotidianamente y las salas regionales muchas veces se transforman con el paso del tiempo en norma, en la nueva legislación que se tiene que ir adaptando a una práctica, a una realidad política también cambiante y todo el tiempo dinámica. Así es, y además son muy buenos para adaptarse a los cambios, ¿no? Por Dices tú, supuesto. echa la regla, echa la trampa, Sí. pero bueno, en fin. Vamos a darle la vuelta. Exactamente. Bueno, pues no nos resta más que agradecerles, Nadia. Muchísimas al contrario, gracias, muchísimas tocayo, gracias. por Gracias, estar con tocayo. nosotros y por supuesto agradecerles a ustedes que nos hayan acompañado del otro lado de la pantalla. Les recordamos, recurso de reconsideración 1161 y sus acumulados de este año, para que le echen un vistazo. Los votos particulares son sumamente interesantes, tanto los del magistrado de la Mata como el magistrado Rodríguez, para que les echen un vistazo y ahondan a la reflexión precisamente en estos temas. Muchísimas gracias y los invitamos a nuestra próxima emisión de Sentencias a Debate. Hasta pronto.